Perfecto, ya comenzamos. Un segundito, estuve con una serie de problemas acá en la computadora, no sé qué pasaba con esto. Un segundito. Estamos, ¿me escuchan? ¿Me ven ahora? No sé qué problema hubo acá en la computadora, pero no había forma de poder enganchar el Power. Bueno, parece que estamos... Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. ¿Me ven todos? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ir avanzando entonces con nuestro temario. Estoy esperando la respuesta de la doctora Ortiz Pereira para combinar el tema de los temas para poder largar con la primera era, que calculo que va a ser no la semana próxima, sino la siguiente. Yo igual ya les voy a confirmar bien la fecha, porque tenemos que incluir la parte de mama y la parte de ginecología para completar estas dos eras. Y vamos a tomar una era, ya vamos a poner la fecha, y la otra se tomará más adelante, y mientras tanto vamos a ir avanzando. Cualquier cuestión les vamos a ir comunicando. La doctora Bonhers me dijo que subió algunos Power al aula, yo no los vi hoy todavía porque hoy me avisó. Y yo les voy a pasar por ahí, sí, los temas que van a entrar en cada uno. Les vamos a pasar por la plataforma. Quédense tranquilos, lo que va a entrar en la primera y lo que va a entrar en la segunda. Vamos a ver ahora la imagenología de la mama, la radiología de la mama. Fíjense que cuando nosotros manejamos la parte de mama, digamos, cuando estamos pensando en qué método imagenológico vamos a ocupar para la mama, nos tienen que venir a la mente dos métodos. En primer lugar, lo que sería la radiografía de la mama, que acaba de recibir un nombre específico, que va a ser el de mamografía. Fíjense que mamografía sería radiología, la radiografía de la mama. Y el otro estudio que vamos a utilizar, cada vez se utiliza más, digamos, va a ser el de la ecografía mamaria. Vamos a tratar de ver, vamos a deslindar cuándo utilizamos uno, cuándo utilizamos el otro. Primero, para ir metiéndonos en el tema, vamos a ver un poquito cuál es la anatomía de la mama para poder después interpretar las imágenes que vamos a ir viendo. Fíjense que nosotros acá tenemos un corte sagital de la mama, como si la viera de perfil. Este es por supuesto, un esquema anatómico. Esta sería la zona de la areola y del pezón. Por detrás tenemos la pared torácica. Fíjense las costillas, como están cortadas en sentido axial, los músculos intercostales a este nivel, y por delante vamos a ir teniendo las distintas capas o planos musculares que nos van a ir apareciendo en este esquema, que no es con lo que nosotros nos vamos a encontrar en la mamografía, aclaramos. Por delante vamos a tener la glándula mamaria en sí misma, que va a estar compuesta por una serie de lobulillos y canalículos y conductos que van a ir llevando la secreción mamaria hacia la zona del pezón, de la areola y del pezón, para poder producir la eyección de la leche en el caso de que la mujer esté amamantando. Vamos a tener también, y por acá lo van a ver, tejido adiposo, en este caso como rodeando a la mama, pero vamos a ver que a determinada edad este tejido adiposo se va infiltrando en la mama para dar las características anatómicas, fisiológicas también, de la mama de una mujer añosa. Por fuera, digamos, este tejido adiposo es el responsable de que, junto con el tejido epidérmico o dermoepidérmico, como dice acá, le otorguen a la mama la textura, la característica, la tersura natural de una mama normal, con variantes, como vamos a ir viendo con las imágenes y con los métodos a emplear,
con los distintos métodos de diagnóstico por imágenes según de qué mama estamos hablando. Este sería entonces un corte anatómico para ponernos en tema, digamos. Vamos a decir que la glándula mamaria va a estar compuesta por entre 15 a 20 lóbulos con un número variable de conductos que se van a dirigir todos al pezón. Esa red de conductos y conductillos que recién veíamos, que van a estar lógicamente rodeados de tejido conectivo para darle sostén, para darle forma, para darle contención. Y cada lóbulo, de estos 15 o 20 de cada lóbulo, va a tener aproximadamente 30 acinos o ácinos, que es cada unidad, digamos, funcional de la mama para cumplir con la función de la secreción láctea que va a tener que llevar. Cada uno de estos acinos, de estos conductos, como nos dice acá, va a estar rodeado de tejido tener para dar contención, como decíamos, para dar morfología y demás a la mama. Un criterio que nos tiene que quedar, un concepto, mejor dicho, es el de UDLT. ¿Qué quiere decir esta sigla UDLT? Unidad ducto lobular terminal. El conducto ductal con el lobulillo terminal, la última porción, digamos, si nos metemos hacia adentro. Cada lóbulo, dice, es drenado por un conducto terminal que se va a unir a todo ese sistema de conductos para llamar lo que se llama UDLT, es decir, esa unidad ducto lobular terminal. ¿Cuál es la importancia de conocer esta cuestión? La mayoría, fíjense acá resaltado en otro color, la mayoría de las enfermedades de la mama se van a originar en esta unidad, en este lugar anatómico, digamos. Por eso tenemos que tener en claro cuál es la constitución de esta unidad. Esto, volvemos a decir, recuerden, es lo que vamos a llamar unidad ducto lobular terminal. Fíjense que si nosotros analizamos un poquito la anatomía de la mama, vamos a encontrarnos, acá tenemos la imagen de este conducto terminal intralobular, o unidad ducto lobular terminal, donde vamos a tener esa estructura anatómica. Si yo la miro con microscopía electrónica, me encuentro con esto que está acá. Como si fuera, fíjense, un arbolito con todas estas estructuras para cumplir con la fisiología mamaria, sobre todo lo que tiene que ver con la producción láctea. Cuando nosotros hablábamos entonces de anatomía de la mama, fíjense que vamos a decir que esta unidad ducto lobular terminal tiene un tamaño de más o menos 1 o 2 milímetros en general, muy chiquita, de diámetro. Y en la mamografía esto puede llegar a aparecer representada, ya vamos a ir viendo otras imágenes, como pequeñas imágenes, como si fueran densidades nodulares. Fíjense que la imagen de la mamografía no es anatómicamente ejemplar, digamos. Tenemos que saber interpretar, tenemos que saber leer la imagen. ¿Cómo vamos a analizar desde el punto de vista de las imágenes a la mama? Vamos a tener distintas técnicas de examen. Fíjense que yo acá les presento 4. De estas 4 técnicas, hay 2 que son de primera elección, son las que más vamos a utilizar habitualmente, que son la mamografía y la ecografía. La mamografía y la ecografía mamaria. Vamos a ver por qué una, por qué la otra, cuándo la otra, a qué paciente una, a qué paciente la otra, o las dos, como se suele dar. Hay otros 2 estudios que van a tener una indicación un poco más selectiva, más puntual, como ser la galactografía. Como su nombre lo indica, ustedes podrán deducir que es la imagen de los conductos galactóforos. Para ello vamos a tener que hacer un estudio, ya lo vamos a mencionar, cuando la patología lo pida o lo exija, no de rutina. Y lo otro, o el otro método, que
se va a utilizar adecuadamente para la imagenología mamaria, va a ser la resonancia nuclear magnética. En todas las mamas, no necesariamente en todas las mamas. Si yo les tuviera que resumir a dónde apunta la resonancia magnética en la mama fundamentalmente, podemos decir que apunta a la mama operada. La mama protésica, la mama que tiene algún tipo de cirugía, esas son las mamas más pasibles de hacerse resonancia nuclear magnética. Cuando hablamos de mamografía, fíjense, es y sigue siendo, y calculo que seguirá siendo, como nos dice acá, la herramienta diagnóstica fundamental. Es decir, no se concibe imagen o estudio imagenológico mamario sin pensar en una mamografía. Es muy útil en el diagnóstico precoz del cáncer como medio de catastro, para tener, digamos, estadísticas catastrales en referencia al cáncer de mama. Podemos decir que se debe solicitar una mamografía a toda mujer anualmente a partir de los 40 años, aunque, aclaramos, estos protocolos de estudio no son estáticos, son versátiles, van a ir cambiando dependiendo de qué mama o de qué mujer, mejor dicho, estamos hablando. A una mujer que no tiene antecedentes de cáncer de mama en su familia, vamos a hacer o podemos aplicar este protocolo de una mamografía por año a partir de los 40. Ahora, obviamente, ustedes se imaginarán, si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, en sus parientes sanguíneos directos, ¿qué quiere decir sanguíneos directos? Antecedentes de cáncer de mama en su madre, en sus hermanas o en su hija, el protocolo varía. Este estudio va a ser anticipado, por supuesto, y obviamente también esta fecha variará cuando aparecen síntomas. Si la mujer presenta alguna sintomatología a nivel mamario, a los 30 años, obviamente que no vamos a esperar 10 años hasta los 40 para comenzar a estudiarla mamográficamente. Pero si no hay antecedentes, si no hay síntomas, a partir de los 40 años, toda mujer aún asintomática se debe someter anualmente a una mamografía. Mamografía que ya vamos a ver siempre en todos los casos es bilateral. Por supuesto, cuando la mujer tiene las dos mamas. Siempre bilateral. Cuando aparece alguna sintomatología, se debe estudiar la mama sintomática y la mama normal o que no tiene sintomatología o signología, obviamente también se estudia. Las proyecciones con las que nosotros vamos a manejar, vamos a tratar la mamografía, van a incluir dos proyecciones básicas, que son las que siempre las van a ver, y ya vamos a ver también cómo las implementamos. No hablamos, fíjense ustedes, no hablamos de un frente y un perfil, sino hablamos de dos proyecciones que vamos a llamar cráneo-caudal, que vendría a ser lo que es un frente, pero no es un frente estricto, cráneo-caudal, y la otra se va a llamar proyección medio-lateral oblicua, que vendría a ser lo que sería un perfil. Pero no es ni un frente ni un perfil. Es una cráneo-caudal y una medio-lateral oblicua. Ya vamos a ver, vamos a interpretar cómo se hacen para poder entender estos dos términos, cráneo-caudal, medio-lateral oblicua. Fíjense en esta imagen que yo les presento acá, lo vamos a entender mejor. Acá tenemos un esquema, un dibujo, una fotografía de lo que es un mamógrafo. El mamógrafo es un equipo que utiliza radiación X también, pero que tiene diferencias con el equipo radiológico que hasta ahora lo fuimos manejando. Tiene otro tipo de equipamiento, otro tipo de elementos que lo conforman. Si ustedes se acuerdan, en el equipo de rayos estándar, habíamos hablado del ánodo, ¿se acuerdan? Que era de tungsteno, el cátodo, perdón, el filamento de tungsteno, el cátodo también. En el caso del mamógrafo, en lugar de tungsteno, el elemento que forma
estas partes del mamógrafo es el molibdeno, porque nosotros necesitamos una imagen diferente a la que habitualmente nosotros hacemos en radiología. ¿Por qué razón? Porque las imágenes tienen que ser más puntuales, más detalladas, por decir de alguna manera. Las imágenes, vamos a ver, en mamografía son mucho más chiquititas, son mucho más puntuales, son mucho más detalladas que en cualquier radiografía. Vamos a utilizar otro tipo de chasis, vamos a utilizar otro tipo de película, una película que se va a llamar película mamográfica, que tiene otra constitución, tiene otra cobertura, justamente para favorecer la calidad, la nitidez, la definición de la imagen. Y fíjense, acá nosotros tenemos la paciente, la productora de la imagen, la técnica o lo que fuera, y va a hacer las dos proyecciones. Fíjense que acá estamos viendo cómo la mujer va a colocar la mama a estudiar sobre esta base, este sostén, este receptáculo, y por arriba, fíjense, vamos a tener como una especie de prensa para comprimir la mama. ¿Por qué comprimir? Porque cuanto menor espesor tenga la mama para poder mamografiar, la penetración de la radiación X va a ser más efectiva. La imagen va a ser mejor, va a tener mejor contraste, etc. Por supuesto, esto se logra comprimiendo la mama hasta un punto en que sea obviamente tolerable por la paciente. Fíjense que lo mismo que está haciendo acá esta paciente con la operadora, lo tenemos acá para implementar la proyección cráneo-caudal. Fíjense que en la cráneo-caudal acá tenemos la mama de la paciente que la operadora se la coloca sobre ese receptáculo. Acá abajo va a entrar el chasis con la película mamográfica. Acá está la prensa con la que vamos a ir comprimiendo esa mama. La parte superior de esta prensa, que ustedes la tienen, es acrílica, es transparente para poder ver la mama, cómo se comprime y cómo se encuadra, por supuesto, para mamografiar la totalidad de la mama. Cuando se llegó a la compresión suficiente y tolerable por la paciente, acá tienen la mama colocada, se produce el disparo, se procede a disparar. Esta que ustedes ven acá es una proyección cráneo-caudal. ¿Por qué? Porque si la mama de la mujer está comprimida en ese punto, la radiación, el haz de rayos va a entrar desde la cabeza y va a salir en sentido caudal, hacia la cola, por así decir. Cráneo-caudal. Y fíjense que la imagen vendría a ser una proyección de frente. Si yo hablo de un frente estricto, es imposible. Yo no puedo mamografiar la mama de frente porque tengo la superposición de todo el tórax por detrás. Imposible. Entonces se implementa esta posición, esta proyección cráneo-caudal para actuar como si fuera un frente. Se realiza esta y se pasa a hacer la siguiente proyección. Como les dije hace un momento, vendría a ser el perfil, que en realidad la vamos a llamar proyección medio lateral oblicua. ¿Cómo la vamos a hacer? Fíjense, vertical, eso que estaba horizontal, digamos, la base y el compresor, los ponemos paradito, se comprime la mama de lado a lado, acá la tienen, tomando parte de la axila también, del tejido blando de la axila, que lo debemos incorporar, se comprime, acá tienen la compresión, y tenemos esta otra imagen de la mama, que fíjense, si nos imaginamos un poquito, va a ser como el perfil. Entonces, esto sería el frente, esto sería el perfil. Nombres apropiados, los correctos, cráneo-caudal, medio lateral oblicua, para tomar la mama de perfil o lateral con lo que se llama una prolongación axilar también. Los tejidos blandos de la axila también se incluyen y ya vamos a ver por qué se deben incluir. Fíjense esta imagen. Acá nosotros estamos viendo la proyección cráneo-caudal de ambas mamas. Esta sigla que ustedes tienen acá quiere decir cráneo caudal derecha.
esta otra cráneo caudal izquierda. Entonces, fíjense, yo quiero que ustedes recuerden algo, que ustedes internalicen algo. Cuando voy a leer, a interpretar la mamografía, no lo hago como por ahí lo hago habitualmente, supónganse como hablábamos en tórax, y hablábamos del tórax, frente y perfil. O como cuando estudiemos cráneo y vamos a hablar del cráneo de frente y de perfil, o la columna vertebral de frente y de perfil. No. Para mamografía se estudian de manera comparativa las dos proyecciones iguales. ¿Se entiende? Fíjense que yo acá tengo la cráneo-caudal derecha y la cráneo-caudal izquierda. ¿Cómo se lee comparativamente? Miro una, miro la otra. Comparo una, comparo la otra. Miro la parte superior o la parte lateral o lo que fuera de una, comparo con la otra. Miro la parte del pezón de una, comparo con la otra. La lectura es comparativa. Fíjense, la mamografía debe leerse comparando ambas mamas en la misma proyección. Eso se llama back to back, una con otra. Vamos comparando una con otra. Se coloca la marca en el cuadrante externo de la mama, en la proyección cráneo-caudal, que es la que estamos viendo, por lo tanto cuadrante externo, esta es la porción externa de la mama, esta es la porción interna, y lo mismo aplicamos para la mama contralateral, en este caso para la mama izquierda. Ya vamos a interpretar las imágenes exactamente. Fíjense que nosotros en estas mamas, en las dos mamas de esta paciente, tenemos distintos tipos de densidades. Densidades más densas, mamodensas, más mamopacas, y otras que son más lúcidas, más transparentes. Todo esto que nosotros lo vemos más denso, más blanco, eso es tejido glandular. ¿Funcionante o no? Ya vamos a ver, pero tejido glandular. Esto que vemos por detrás, porque si esto es el pezón, esta es la parte posterior de la mama, fíjense que son imágenes con una densidad más lúcida, más transparente, más negra. Eso corresponde a tejido adiposo. Fíjense en este otro caso, vamos a hacer la lectura de estas mamas, por ejemplo. Dos craneocaudales, ya vamos a ver ahora después las mediolaterales, dos craneocaudales, craneocaudal derecha, craneocaudal izquierda, y seguramente si ustedes miran esta imagen comparativamente entre una y otra, y a su vez la comparamos con esta que veíamos recién, no tienen nada que ver este par de mamas que tenemos acá, en cuanto a densidades me estoy refiriendo, con esta otra que tenemos acá. Y fíjense lo que nos dice un poco el título de esta imagen. Mamas densas. Comparamos la cráneo-caudal derecha, la cráneo-caudal izquierda. Habitualmente, el médico que recibe el estudio cuando la paciente le entrega no tiene que colocar las mamografías. Ya en el servicio mamográfico, donde se va a hacer la paciente el estudio, ya arman la estructura como un cuadrito, digamos, donde están colocadas las dos craneocaudales y después vamos a ver las dos mediolaterales para facilitar o indicar u orientar al profesional, al médico, cómo tiene que hacer la lectura. Fíjense, en este caso decíamos, nos impacta seguramente la densidad alta que tienen estas mamas. Podemos decir que hay escasa transformación adiposa y tejido glandular denso. Esto es habitual en una mujer joven. Y yo les remito al aspecto que tienen las mamas de una mujer joven, de una mujer que tiene 20 o que tiene 30 años, y comparémosla con la mama de una paciente que tiene 70 o que tiene 80 años. Son dos mamas morfológicamente diferentes. Fíjense que el aspecto es diferente, la textura es diferente, la postura es diferente, la densidad al tacto son diferentes en una mujer joven, en una mujer de mayor edad. Estas son las mamas características de una mujer joven. Hay tejido glandular denso. Esto es habitual en mujeres jóvenes. ¿O cuándo más? Durante la lactancia.
Durante la lactancia, fisiológicamente las mamas aumentan la densidad. Una razón obvia. Fíjense que la leche materna, como la leche de vaca o la leche del animal que ustedes quieran, tiene un contenido muy alto en calcio. Y el calcio, ustedes saben que tiene una densidad muy importante, la densidad calcio blanca. Entonces, por eso le encontramos mamas de estas características en una mujer que está dando de mamar. ¿Cuál es el problema de estas mamas? En la mamografía, en una mujer joven, fíjense lo que nos dice acá, un nódulo puede quedar enmascarado. ¿Por qué razón? Porque un nódulo mamario puede tener exactamente la misma densidad que la mama normal, que la densidad mamaria normal, y queda como escondido. A esa mujer joven hay que hacerle ecografía. Se necesita completar con ecografía. ¿Qué estoy diciendo? Que a la mujer joven no mamografía y se le hace solamente ecografía. No, yo no dije eso. Lo habitual es que se le haga mamografía y se complemente con una ecografía mamaria. Salvo que sea un estudio de control donde la mastóloga o el profesional ya tiene los estudios anteriores y se hace por control o lo que fuera, bueno, le puede pedir directamente una ecografía para seguir viéndola o evolucionarla. Pero fíjense, acá hay un concepto que yo quisiera que ustedes ya lo guarden. Ecografía indicada en la mama joven. La ecografía es campo sobre todo de la mujer joven o para complementar el estudio en una mujer joven. Fíjense, sin embargo, ahora estas otras mamas. También son craneocaudales, craneocaudal derecha, craneocaudal izquierda. Si yo les pregunto cómo les impresiona la densidad de estas dos mamas en relación a la densidad de estas mamas que veíamos anteriormente, fíjense que no tienen nada que ver. Esta es una mama mucho más lúcida. Lo que ustedes ven acá denso, opaco, blanco, fíjense que eso es lo que queda del tejido fibroglandular, de lo que en su momento fue el estroma mamario pertinente para producir leche, para dar de mamar, si tuvo o no tuvo, no importa, pero estaba preparado. Todo este tejido mucho más lúcido, transparente, más negro, eso es tejido adiposo. Tejido adiposo que es lo normal en una mujer añosa. Y fíjense, esa misma infiltración o transformación, porque el término infiltración suena como a patológico, esa misma transformación grasa adiposa, fisiológica para una mujer añosa, hace que la mama, como decíamos recién, tenga otras características morfológicas, otra tersura, otra textura, otra dureza, otra morfología, otro aspecto, etc. Vemos áreas dispersas de tejido glandular o fibroglandular. Esta es la mama característica de las mujeres menopáusicas, premenopáusicas o posmenopáusicas o mujeres de mayor edad. Eso es lo normal con que nosotros nos vamos a encontrar. Esta es la responsable de la turgencia mamaria de esta mama en esta mujer. Fíjense que el término turgencia, yo les diría que médicamente está aplicable casi exclusivamente a la mama, que es la turgencia mamaria. Cómo se toca, cómo se ve, cómo se palpa. Todos esos condimentos clínicos semiológicos hacen a lo que nosotros llamamos la turgencia mamaria. ¿Quieren decir o quieren llamarlo la dureza mamaria? Sí, perfecto, pero ojo, no confundamos. Por ahí el término dureza puede referir a algo patológico. El término turgencia es esa característica de dureza elástica que tiene una mama joven normal, que desaparece, por supuesto, en la mama de una paciente añosa. Doctor. Fíjense que el concepto que a mí me tiene que quedar, redondeamos un poco lo que estuvimos hablando, es con qué tipos de mama nos vamos a encontrar. ¿Y cuáles son en definitiva los tipos de mama? Dos tipos que son los que recién veíamos. Mamas grasas, patrimonio de la mamografía, en general en mujeres pre y posmenopáusicas,
O sea, la mamografía anda muy bien para la mujer mayor, para la mujer más añosa. ¿Por qué? Porque tiene una gran infiltración grasa. Y si eventualmente tuviera un nódulo que va a ser denso, va a tener un buen contraste con esa grasa mamaria. Por otra parte, las mamas densas, es decir, en las mujeres jóvenes o lactantes, o lactandas, no lactantes, son patrimonio de la ecografía. Con esto quiero aclarar, no estoy diciendo que a la mujer añosa no se le va a hacer nunca una ecografía. Sí se puede hacer para complementar la visión clínica, imagenológica. Y a la mujer joven tampoco digo que no se le va a hacer una mamografía. No, se le hace. Pero quizás la que aporta mayor cantidad de datos fidedignos, confiables, en la mujer joven sea la ecografía. Como conclusión, la mamografía, patrimonio de la mujer mayor. La ecografía, patrimonio de la mujer joven. Este concepto yo quiero que quede bien clarito, que quede bien prendido, para que el día de mañana, cuando ustedes tengan que indicar el estudio, sepan cómo manejarse. Antes de avanzar un poquito, tengo acá dos preguntas que quiero contestar. Felipe me pregunta, ¿con antecedentes de cáncer hacer cada 6 meses? Hay distintos protocolos, Felipe. En general, sí. En general, sí. Si la mujer está estable, se puede volver al control anual. Pero ante la menor sospecha, la menor aparición de algo que a la mujer le llame la atención, hay que hacerle el control mamográfico, ecográfico, lo que se requiera según qué paciente tenemos y qué mama tenemos. Como toda patología oncológica, el cáncer de mama está directamente relacionado del tiempo y de la precocidad del diagnóstico. Fíjense que es un cáncer que tiene una alta incidencia de morbimortalidad en las mujeres. El cáncer ginecológico en general, en primer lugar, en segundo lugar, el cáncer de pulmón. Entonces, esa gran incidencia de cáncer ginecológico, ojo, cuando digo cáncer ginecológico no estoy diciendo exclusivamente cáncer de mama, está el cáncer de cuello de útero, está el cáncer de ovario, está el cáncer de fondo uterino, de parametrios, etc. Claro que en una incidencia bastante menor a la del cáncer de mama. Y una cuestión, el cáncer de mama puede afectar a mujeres de cualquier edad. Una mujer joven, una mujer de mediana edad, una mujer de mayor edad. No se salva en cuanto a la edad, todas son proclives a poder hacerlo. Y una cuestión más, el cáncer de mama también está presente en el varón. Ojo, no es una patología excluyente en un 100% para la mujer. El varón también puede padecer de cáncer de mama. Lógicamente, en una incidencia muchísimo menor que la que aparece en una paciente de sexo femenino. Ya vamos a hablar ahora después del autoexamen mamario, que es muy importante, de la misma manera que en el caso del varón tiene que hacerse el autoexamen testicular, con otra incidencia, diferente, pero son principios que por educación médica uno los tiene que tener incorporados y los tiene que transmitir. Eso es muy importante. Acá tengo otra pregunta, un segundito. Esperen que me fui. Jonathan pregunta, ¿siempre las imágenes patológicas serán radiodensas? La imagen radiolúcida de la mama izquierda sería solamente grasa a una imagen que ya pasamos. No, en general hablamos de aumento de la densidad. Seguramente se refiere a esta imagen que está acá o a esta otra por el número que me pone. En este caso, fíjense que estamos hablando de normalidad. Ya vamos a ver ahora cuando entremos a lo patológico, qué podemos encontrar en cuanto a la densidad aumentada o a la densidad disminuida. No es excluyente de solamente lo denso es patológico, no. A ver, Juan José me pregunta, ¿hasta qué edad se considera joven? Es decir, ¿qué forma parte del grupo donde se recomienda una ecografía antes que una mamografía? Vamos por parte. ¿Qué se considera joven? No hay una edad que uno diga hasta acá se es joven y a partir de acá
se dejó de ser joven. Fíjense que según las últimas disposiciones de la Organización Mundial de la Salud, es como que los periodos etarios en el ser humano van avanzando un poco más. La adolescencia que se prolonga, la juventud que se prolonga, lo mismo la adultez. La tercera edad o la vejez está más alejada en este momento. No hay una edad, digamos. Eso va a depender de, en definitiva, cuál es la sintomatología que puede llegar a presentar cada paciente. Depende también de cuál fue la historia clínica de esa paciente. No es lo mismo la mama de una mujer que tiene 20 años y tuvo 3 hijos ya, como vamos a encontrar, y dio de mamar a 3 chicos, a la mujer que es primípara a los 35 años, que recién a los 35 años tiene su primer hijo y eventualmente a esa edad comienza a dar de mamar. No es lo mismo el caso de la primípara, un solo hijo, o a la multípara menor, digamos, que tendrá 2 o 3 hijos, o a la multípara que ha tenido 10 o 12 hijos. Es decir, son particularidades, ¿eh? Entonces, no podemos dar una respuesta que sea taxativa. Todo eso es elástico y nos adecuaremos, lógicamente, a las características de cada mujer. Es decir, a ver, acá contesto la otra pregunta, que forma parte del grupo donde se recomienda una ecografía antes que una mamografía, sobre los hechos. Es decir, hacemos la mamografía, si el mastólogo o el ginecólogo o el especialista cree conveniente, se pedirá una ecografía. Hay mastólogos que de rutina a una mujer joven simultáneamente piden los 2 estudios, lo que a mí me parece una conducta adecuada, una conducta prudente, una conducta responsable. ¿Y cuál es el método para una mujer de mediana edad? Te vuelvo a repetir, depende de lo que te encuentres con un estudio, si se complementa con el otro o no. Que quede claro, no es que una mujer joven, ecografía, la mayor mamografía. Sí o sí, no. Los 2 estudios para cualquier mujer. Ahora, hay mayor incidencia de ecografía en una paciente joven, mayor incidencia de mamografía en una paciente de más edad. Y acá hay otra pregunta que se me va escapando. ¿Una paciente con fibroadenoma hace seguimiento con ecografía? Depende, porque si está, para empezar, fibroadenoma, ¿está operada o no está operada? Entonces ahí las conductas de control son diferentes, por supuesto. ¿Qué tipo de fibroadenoma? ¿Qué edad tiene la paciente? Volvemos a lo mismo, ecografía o tomografía. Acá una alumna me pregunta, bueno, me operé este año, saqué 2 fibroadenomas. Lo que tu mastólogo o tu mastóloga te indique. Hay mastólogos que hacen los seguimientos ecográficamente. Hay otros que los hacen mamográficamente y hay mastólogos que utilizan los 2 métodos. En cuanto a la inocuidad, y eso los remito a ustedes desde el inicio que comenzamos nuestra materia, ustedes saben que la ecografía es mucho más inocua. A la mama no le hace absolutamente nada que se haga la cantidad de ecografías que necesite. La mamografía, lógicamente, incluye radiaciones X. Por ahí, en ese sentido, es más, un tanto más, digamos, agresivo. Pero las dosis son mínimas, ese no tiene que ser impedimento para poder realizar si tiene que hacerse una mamografía. Pero los protocolos de control dependen de cada conducta. Hay distintas escuelas mamográficas, digamos, ginecológicas, mastológicas, en cuanto a los medios de control. Muy bien. Avanzamos un poquito, entonces. Habíamos quedado acá. Fíjense, vamos a comenzar a analizar las imágenes en las distintas proyecciones o en las 2 proyecciones que habíamos comentado. Proyección craneocaudal, que en general es con la que primero arrancamos. Recuerden que decíamos, vendría a ser como si fuera el frente para cualquier región anatómica, y nos vamos a encontrar con esto. Fíjense que acá sobre la mamografía, en proyección craneocaudal,
marqué esta serie de líneas para ir indicando o compartimentando los distintos tejidos o elementos anatómicos con los que nos vamos a encontrar. Esta imagen más densa o esta zona más densa tiene que ver, decíamos, con el parénquima glandular, activo, inactivo, de una mujer joven, de una mujer de mayor edad, no importa. El parénquima glandular, como ustedes tienen acá. Fíjense que por detrás vamos a encontrar una imagen mucho más lúcida, más transparente, más negra, que corresponde a la grasa retromamaria. Es decir, un panículo adiposo que se ubica por detrás de la glándula, que es como un amortiguador, como si fuera un almohadón, un colchón, entre la glándula mamaria y la pared torácica. Vamos a tener que también este tejido adiposo va a recubrir toda la mama, para dar la textura, la suavidad, la tersura, la turgencia, todo lo que fuimos refiriendo. Y vamos a encontrar unas imágenes que es como estas, marcadas acá, que son los ligamentos de Cooper, que son como bandas elásticas que están sosteniendo a la glándula mamaria normalmente. Dependiendo de la edad de la paciente, volvemos a eso otra vez, va a tener distintas formas de presentarse. Fíjense en este otro caso, acá, donde nosotros estamos viendo los ligamentos de Cooper, esto que está por acá, este borde, representan, les decía, el armazón conectivo fibroso que va a unir el tejido glandular a las fascias musculares, para que esto quede agarrado, quede prendido, quede fijado en su lugar. Y nos dice, se dispone como si fuera un panal cuyas celdas se van llenando con el tejido glandular. Y da a los bordes, esto que está acá como si fuera un contorno espiculado. Lógicamente, esto en forma directa no se ve, no se palpa, porque esto va a estar amortiguado por las partes blandas, por el celular subcutáneo, etcétera, etcétera, para dar la configuración normal, lógica a la mama. Fíjense esta otra proyección. Acá estamos viendo la que nos complementa a la anterior, es decir, la medio lateral oblicua, lo que sería, decíamos hoy, el perfil con la que nos vamos a manejar habitualmente. Fíjense que vamos a tener la mama, que sería esto que está acá específicamente, y esto que nos aparece acá arriba ya sería un poco esa prolongación axilar que yo les dije. Ese pedazo, por así decir, de axila que también comprimimos cuando hacemos la compresión mamaria para hacer la mamografía, ahí tomamos. Y ya se van a dar ustedes cuenta por qué la necesidad de esa región, digamos, de tejidos blandos axilares que estén incluidos también en la imagen. Fíjense que en esta medio lateral oblicua vamos a tener el parénquima glandular marcadas con estas flechas coloradas, las imágenes más blancas, más densas, más opacas, como ustedes ven acá. Vamos a tener esos ligamentos de Cooper, que es esa red o ese panal que está sujetando. Vamos a tener la grasa, fíjense, en toda esta zona, la grasa retromamaria, por detrás de la mama, lógicamente, y nos metemos un poquito más adentro y con esa compresión ascendente, digamos, y que prensa parte de la axila, nos vamos a encontrar con parte del músculo pectoral, acá ya estamos hablando, imagínense ustedes, de pared torácica, y esto sería parte de la axila. Y fíjense que en esta axila me aparece, por ejemplo, esto que está acá, que son ganglios axilares. Hay situaciones patológicas en las que el médico quiere ver si hay compromiso de ganglios axilares o no. Patologías de variado tipo. Nosotros por ahí, a la presencia de ganglios axilares, es como que la relacionamos directa o excluyentemente con patología tumoral, oncológica o lo que fuera. No, hay patologías inflamatorias también. Piensen en la función de las cadenas ganglionares, que se van a comprometer, que se van a inflamar, se van a infartar, las mastitis, las infecciones, etc. Y bueno,
hay que ver muchas veces como para confirmar el diagnóstico de la presencia de ganglios axilares. Que el médico, digamos, con su experiencia y a la palpación va a poder palpar y tocar esos ganglios axilares en la axila. Hay un concepto que se dice que los ganglios muy chiquititos o los ganglios normalmente no se palpan, que cuando se palpan ya es criterio de patología, porque están agrandados, están dilatados, están infartados, etc. Bueno, a ver, elasticemos un poquito ese concepto. ¿Por qué razón? Porque hay ganglios que por ahí, en pacientes delgadas, en pacientes con poco tejido adiposo, lo que fuera, se pueden palpar los ganglios y no son patológicos. Y por otro lado, en pacientes con otra contextura física, con mamas o tejidos blandos a ese nivel, más voluminosos, con un sobrepeso o lo que fuera, por ahí va a ser más difícil palpar los ganglios, no los palpan y, por ejemplo, pueden estar patológicos. Entonces, ese criterio es aplicable a cada paciente en particular. En concreto, la medio-lateral oblicua, fíjense, a mí me sirve para esa imagen, decíamos, ¿se acuerdan? De perfil de esa mama comprimida de lado a lado, pero también recuerden esa prolongación axilar que también tomábamos para observar la presencia o detectar o no la presencia de ganglios axilares. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay algo que no quede claro? A ver, acá hay otra pregunta. Fernando, esos ganglios que se ven en la imagen, ¿a qué cuadrante corresponderían? Esos ganglios son del hueco axilar directamente. Porque fíjate que esta es la medio-lateral oblicua, o sea, el perfil. Acá estaría el pezón mamario, la areola y el pezón. Esta sería la curvatura inferior de la mama. Esta sería el borde superior mamario. Y fíjense que esto nos vamos más arriba, es decir, más arriba y hacia la axila, por supuesto. Entonces corresponde al cuadrante axilar o a la región de la axila, no a un cuadrante mamario, si te referís a los cuadrantes mamarios. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean semiología de la mama, sí, efectivamente, la mama se parte en 4 cuadrantes, se divide arbitrariamente para fundamentalmente localizar lesiones, ya sea clínicas, semiológicas, imagenológicas, las que ustedes quieran, quirúrgicas. ¿En qué cuadrante? 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores, 2 cuadrantes internos, 2 cuadrantes externos. Cuadrante superointerno, cuadrante superoexterno, cuadrante inferointerno, cuadrante inferoexterno. De la mama, cuadrantes, 4. Esto ya es región axilar. ¿Se entiende? Si esa era la pregunta. Doctor, una pregunta. Sí. No lo dijo, pero ¿se piden las 2 proyecciones o se puede pedir una y no la otra? No. Habitualmente, cuando el médico pide la mamografía, pide mamografía bilateral, eso sí se suele poner, y nada más. Las proyecciones ya las maneja el productor de la imagen. Ustedes no tienen que poner ni medio lateral oblicua ni cráneo caudal. Si lo quieren poner, pónganlo perfectamente. Pero eso ya es responsabilidad o es resorte del imagenólogo mamario. Él sabe qué incidencias va a ser, la cráneo caudal, la proyección medio lateral oblicua o lo que fuera. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Vamos a ver un poquito ahora otra imagen también de la mama, de la mamografía, que es esta que está acá. No vamos a hacer intervalo, no vamos a hacer recreo hoy porque, fíjense, comenzamos por ese motivo más tarde la clase y, bueno, entonces me parece que no va. Teóricamente yo estoy acá sin reloj, pero pueden ser las 20:34. ¿Es correcto lo que les estoy diciendo? 9 menos 25. Perfecto. Si quieren, hacemos 5 minutitos. Paramos 5 minutitos, ahí distraemos un poco y seguimos para terminar a las 9, que hasta ese horario tenemos Zoom. No podemos avanzar un poco más.
Así que bueno, si les parece, paramos 5 minutitos, pero nada más. Y después continuamos con esto. ¿Estamos de acuerdo? Cinco minutos entonces, en el tiempo que nos queda. Muy bien, vamos a ver un poquito, vamos a ir desgranando, digamos, cómo vamos viendo algunas imágenes mamográficas. Fíjense este ejemplo. Por supuesto, acá tenemos una imagen magnificada que también se puede hacer, es una variante técnica. Cuando nosotros hablamos de magnificación, es como ver la misma imagen, pero agrandada, digamos, magnificada o ampliada. Fíjense esta mamografía ampliada, donde vemos estas imágenes. Fíjense, unas imágenes densas, opacas. Si yo tuviera que asociarlas, ustedes piensen, a una densidad radiológica que ya conocemos, podemos hablar de densidad calcio, obviamente. Estas imágenes son las que corresponden a calcificaciones vasculares. Fíjense, algunos las llaman, inclusive como acá les puse, se llaman calcificaciones en vía de tren. Se deben a depósitos de calcio en las paredes de las arterias. Cuando vemos estas imágenes, fíjense, no nos tenemos que preocupar, no son, digamos, patológicas. Es como cuando nosotros hablábamos, ¿se acuerdan? A nivel de tórax de la calcificación de los cartílagos costales. A ver, no es lo estrictamente normal, dependiendo de qué edad hablamos. Si yo veo un paciente de edad avanzada con sus cartílagos costales calcificados, bueno, es fisiológico para la edad, no es patológico. Si yo veo una arteria o una aorta que tiene calcificaciones en su interior, en su endotelio, ya vamos a estudiar después, bueno, eso es patológico, por ejemplo. Para algún paciente a determinada edad es más entendible, con lo que no estoy diciendo que sea normal. ¿Se entiende? En el caso de la mamografía, fíjense que ver calcificaciones vasculares en mujeres de edad avanzada, bueno, está dentro de, digamos, la consideración etaria que tiene para esa paciente. No nos tiene que preocupar, digamos, no nos tiene que asustar, porque las imágenes son consideradas fisiológicas. Fíjense que tienen esa forma que alguno las comparó a las vías de un tren, tienen trayectos más o menos lineales, tienen bifurcaciones, fíjense por acá cómo se ve, propio de una arteria, como siguen, digamos, la anatomía arterial normal. ¿Con qué otras imágenes podemos llegar a encontrarnos? Fíjense en este caso. Hablamos de dos proyecciones craneocaudales, por supuesto, la que se prensa la mama de arriba hacia abajo, habíamos dicho como si fuera el frente de la mama, y vamos a encontrar esto en una mama normal y esto en una mama que va a tener una piel engrosada. Eso sí, hay que pensar en algún tipo de patología, o patología mamaria exclusivamente, o algún tipo de patología dérmica o dermatológica, que también puede suceder. Fíjense, esta mama normal, como nos dice acá abajo, más compatible con una mujer de ya una edad determinada, porque estoy viendo imágenes densas a este nivel, que corresponde al estroma glandular o fibroglandular, tejido adiposo retroglandular por acá, o retromamario, digamos, propio a determinada edad. Fíjense que en este caso, además del aumento de la densidad en el estroma mamario, en la mama en sí, fíjense cómo yo observo perfectamente bien definido un contorno, que en esta yo no veo. Fíjense que acá más o menos se ve la densidad de partes blandas y después es como que se va perdiendo la imagen. Pero en este caso es como si yo hubiera agarrado un marcador, fíjense, y demarqué el contorno mamario. Fíjense una cuestión, en relación a la piel. La piel normalmente no se ve en una mamografía. Tiene menos de 3 milímetros de espesor. Normalmente no se ve en una radiografía, en una mamografía. Se la va a ver solo si está engrosada y se ve como una mama densa.
como una banda densa producida por el edema inflamatorio, por algún tipo de secreción patológica que tiene que relacionarse con lo inflamatorio o con lo tumoral, en fin, ya lo vamos a ir viendo en patología. Pero vamos a ver este contorno definido. Fíjense que esto va a tener una correlación directa con la clínica. Todos conocemos, todos sabemos, si palpamos una mama, cuál es la característica al tacto, a la palpación de la mama. Es una piel suave, es una piel tersa, es una piel que la mano se puede deslizar perfectamente sobre la mama, sobre esa piel. No tiene irregularidades. Ahora, en forma patológica nos vamos a encontrar con mamas que tienen una piel, como se denomina, engrosada. Una piel más gruesa no llega a ser áspera, porque la sensación de aspereza, ustedes conocen, es otra. Pero sí de como si estamos tocando algo que es un tanto irregular, que yo lo voy tocando con tacto discriminativo, el tacto fino, y fíjense, no es esa tersura o esa piel suave, sedosa, normalmente de la mama. No, es una piel más gruesa, es una piel un poco más, digamos, sí, engrosada sería la palabra, sin que llegue a ser todavía por lo menos patológico de entrada para descubrir. Hay distintas maneras de definirla, ya vamos a ver después, ustedes van a estudiar también en gineco seguramente lo que es la piel de naranja. Fíjense que ese es otro tipo de piel patológica. ¿Y por qué piel de naranja? Y acá yo apelo a la comparación que ustedes puedan hacer, que es muy gráfica y muy útil. Yo les digo lo siguiente, piensen en dos frutas, piensen en una manzana y toquen mentalmente, toquen la manzana por arriba. ¿Qué sensación tenemos cuando nosotros tocamos una manzana? Fíjense que la piel de la manzana, mejor dicho, bueno, la cáscara de la manzana es absolutamente suave. Ahora yo les digo, en lugar de la manzana, toquen una naranja. La cáscara, la cobertura, la piel de la naranja es igual de suave, igual de tersa, igual de regular que la de una manzana? No. Fíjense que la naranja o los citrus en general tiene una textura diferente. Eso es lo que en una mama patológica, ya vamos a ver por qué, se la va a llamar piel de naranja o mama piel naranja. Volvemos a lo que les decía al principio. El estudio, el examen es mucho más discriminativo, porque las imágenes y los signos y los síntomas son mucho más finos también. Entonces, decíamos, no se va a ver la piel en una mama normal, en una mama con piel engrosada, patología ginecológica, patología dermatológica o lo que fuera, sí la podemos ver en una mamografía. Bueno, vamos a llegar hasta acá, porque ya nos pasamos, a ver, sí, estamos ya en la hora, digamos, y no quiero entrar en esto que son las masas que vamos a encontrar en la mamografía, porque no quiero cortar cuando comencemos. Acá hay bastante para hablar. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda que haya quedado? Acá tengo una pregunta, ¿ya hay fecha para el final? No, yo no tengo fecha para el final. Les quiero preguntar algo, porque después me quedó la duda. Cuando ustedes me preguntan, específicamente Georgina, que me está preguntando si hay fecha de final, ¿se refieren al examen final que tiene que rendir el alumno que ya cursó años anteriores? Creo que a eso se refieren, ¿verdad? Porque ustedes están encursados de la materia, todavía no tenemos fecha de examen final para ustedes. Recién a partir de fin de año y la mesa de diciembre suele ser habitualmente. La fecha de final te referís a esos alumnos que ya han cursado la materia, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto. No, a mí no me avisaron nada todavía. ¿A ustedes les dijeron algo? No. ¿Les dijeron algo? No, bueno, ni bien yo tenga les voy a avisar. Y la fecha de la era, sí, por supuesto, ni bien me confirmen de las dos eras, les voy a decir. Les hago una pregunta. ¿Las eras de medicina interna o de clínica ya las rindieron? Sí, doctor. Le hago una ¿Cuántas? consulta.
Ya Sí. rindimos 2 eras. Las dos, Vamos perfecto. empezando la Sí, tercera era. sí. Es una consulta, ¿no será que usted tiene que pedir la fecha y la facultad le tiene que confirmar? No, yo ya lo hablé y me dijeron que cuando ok. terminen de ensamblar las fechas a mí me avisan, porque nosotros tenemos 3 eras, no tenemos 4 como creo que tienen en clínica. No, son 3. 3 también, ah, bueno. Entonces me dijeron que me iban a... ¿Cuándo rindieron las otras 2? No me acuerdo la fecha, si algún compañero le puede decir. Bueno, si después algunos recuerdan, me las pasan por acá, pero ya rindieron 2. Sí, Bueno, sí. nosotros Y habitualmente cuando teníamos el cursado presencial, a esta altura ya teníamos rendidas 2 también, porque una rendíamos en mayo y la otra con las vacaciones de julio. Y Primera, bueno, porque acá... ¿Cómo? primera era de interna rendimos en junio. Ajá, Y segunda era rendimos en agosto. en agosto, No, perfecto. perdón, en julio. En En julio, julio, antes de las vacaciones. pero muy en julio. seguidas una de otra. Sí. Bueno, ya lo Tuvieron voy a mes y preguntar. medio de diferencia. Claro, voy a Doctor, comentar también eso. La otra consulta, cuando rindamos la primera era, ¿va a ser el mismo día o fechas muy cercanas de la segunda? ¿O cómo No, va yo a no ser? soy partidario de las 2 eras juntas, porque no quiero recargarlo con los temas. Tomaremos la primera era y aunque avancemos con los temas, después tomaremos la segunda. La tercera era, por lo menos nosotros la tomamos siempre a fin de año, al terminar el cursado, noviembre. Así que para esa todavía hay tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos entonces el lunes próximo. Doctor. ¿Sí? Una preguntita más. ¿Ya tiene la modalidad? ¿Cómo será? ¿Será oral o No, choice? no. Calculo que va a ser escrito por multiple choice por la cantidad de alumnos que son. Bueno, gracias. Muy bien. Nos vemos el lunes entonces a las 5 de la tarde. Doctor, Gracias, doctor. ¿va a ser la primera semana de septiembre? Yo la semana que viene no les digo todavía porque yo les quiero avisar por lo menos con una semana de anticipación. Vayan preparando la primera con los temas que ustedes ya saben y si no es la semana próxima no es por supuesto, pienso a ver si voy a pedir si se puede que sea la semana siguiente. O sea, 24 es el lunes que viene, no, sería el lunes siguiente que sería 31 de agosto, perdón. Sería... Eso yo les voy a confirmar la semana que viene. Mama no entra en la primera era. ¿eh? Esto que estamos viendo es para completar la segunda era. Para completar esa segunda era nos faltaría mama y nos falta la parte de ginecológico. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Bueno, la semana que viene entonces espero tener ya definida fecha y ya les paso los temas entonces. Nos vemos el lunes entonces. ¿De acuerdo? Sí, hasta luego, doctor. Hasta el lunes próximo.